Representantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, CID, se reúnen en Guayaquil. Ecuador plantea que sede de la CID se traslade a Argentina. Presidente Correa vetó totalmente la ley de inquilinato. El Parque Recreativo Perla en Lago Agrio es uno de los más importantes de la Amazonía. 90 miembros de las Fuerzas Armadas viajaron a Haití para apoyar la reconstrucción de ese país. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día, para conocer cómo avanza la patria. Representantes de 21 estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reúnen por primera vez en 44 años en Guayaquil, con la finalidad de profundizar el debate hemisférico sobre las reformas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y sobre este mismo tema, el presidente de la República, Rafael Correa, durante la inauguración de este evento, reiteró sus críticas en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, a pesar que Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José. Para el presidente Correa, los que más hablan sobre derechos humanos son los que no han suscrito los instrumentos internacionales en esta materia. Ecuador es uno de los apenas 7 países, 7, entre los 34 del sistema interamericano, que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Planteó que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salga de Washington y se traslade a Argentina. El mandatario ecuatoriano cuestionó el financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de Estados Unidos. Es imprescindible transformar el sistema interamericano de derechos humanos. Y tengan la seguridad de que lucharemos para que sus organismos protejan auténticamente los derechos de las y los ciudadanos de nuestra América. Para el presidente Correa, la reunión de Guayaquil tiene el objetivo de buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y efectivos para su fortalecimiento, universalidad y transparencia sobre los derechos humanos. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. El canciller Ricardo Patiño recordó que las enmiendas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos fueron aprobadas el año pasado y lo que ahora corresponde es su implementación. Pero hoy, atendiendo los evidentes y fundamentales cambios en nuestro continente, es urgente examinar las omisiones de procedimiento o los excesos, los sesgos en que incurre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando, por la gravedad de los temas o los actores que se ven involucrados en los casos que conoce y trata, los estados se ven afectados por los intereses que presionan tal o cual decisión dentro de la comisión. Alexis Ponce, analista en temas de derechos humanos, criticó la posición que mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde en los orígenes, la CIDH, lo que ha sido es la Comisión Neoliberal de los Derechos Humanos, tributaria, ideológica, financiera y políticamente de la visión hegemónica, eurocéntrica, anglosajona de las potencias, especialmente de los Estados Unidos y Canadá y de Europa, en torno a la visión de los derechos humanos. En otros temas, el veto total a la ley de inquilinato anunció el primer mandatario en el enlace ciudadano realizado en el sector de Piquiucho, en la provincia del Carchi. Además, abordó otros temas de interés nacional. Aquí el resumen del enlace 312. Veto a ley de inquilinato. Por eso he decidido vetar totalmente esta ley, que es un mamotreto de ley. Lastimosamente, cuando se veta totalmente una ley, solo se puede tratar después de un año, pero después de un año, no se preocupen, inquilinos, arrendatarios de la patria, no se preocupen, porque tendrán una ley de calidad para solucionar eficientemente los abusos que se están cometiendo por parte de los arrendadores. Pero con esta ley, lo que vamos a lograr es no tener
casas en alquiler, porque nadie va a querer alquilar absolutamente nada y todos, arrendadores y arrendatarios, vamos a estar en el peor de los mundos. Inconsistencia, votos, partidos. Hacen mutis por el foro, ¿se dan cuenta? Y deberían decirlo. Por supuesto, si fuera Alianza País o si fuera cualquiera, porque esto es gravísimo. Le repito, pueblo ecuatoriano, aquí hay partidos políticos, movimientos políticos que no han reunido ni los votos correspondientes a las firmas que presentaron para inscribirse. Exploración petrolera. 40 años de explotación petrolera y todavía tenemos 53% del territorio nacional no explorado. Y hay gente que se opone incluso a la exploración. Albergues para damnificados. Hay unas 6 familias nada más en albergues, de 48 familias damnificadas. Las otras 42 están en otra modalidad, que es la de familias acogientes. Están donde familias a las cuales les paga el Estado para que acojan a los albergados, los traten como un miembro más de la familia, comida, hospedaje, etcétera, hasta poder reubicarlos. Abusos a migrantes en bancos españoles. Y estamos involucrados, porque miles de nuestros hermanos migrantes están siendo víctimas de estos abusos y no lo vamos a permitir. Hemos ordenado una investigación, estamos acudiendo por medio de la Defensoría del Pueblo a la Corte Europea de Estrasburgo para denunciar ciertas partes de la ley, en este caso española, que es atentatoria al derecho europeo y a los derechos humanos, y vamos a realizar acciones contra los abusos de la banca española en defensa de nuestros ciudadanos. Culminó el paro de cafetaleros y camioneros en Colombia y de esta manera se reactiva la actividad comercial en el puente internacional Rumichaca. La actividad en el puente Rumichaca se ha reactivado. 12 días de paralización por parte de los cafetaleros y camioneros colombianos impidió la circulación por este viaducto. Mauricio Bravo pasó 12 días en territorio ecuatoriano. Transportaba aceite de palma cuando el paro lo sorprendió en plena frontera. Él encontró en el Valle del Chota la forma de evitar que el producto se dañe. Echando la geografía del Ecuador, tuvimos que bajar los vehículos al sector del Juncal Ambuquí para que esté en un clima recomendado. Como el de Mauricio, fueron muchos los casos que se dieron en estos días de bloqueo de la transportación en el vecino país. La finalización de la medida se produjo este viernes, luego de diálogos mantenidos con los sectores alzados y el gobierno. Gracias a Dios se llegó a un feliz término, se llegó a una solución y ya se está normalizando la situación. El hecho provocó pérdidas diarias por $700.000. La principal preocupación es el desabastecimiento de combustible en el lado de Ipiales. Igual me iba a ir para Rumichaca, pero como ves, no tengo nada de gasolina, entonces me toca devolverme. Un convenio firmado el miércoles último entre los gobiernos de Ecuador y Colombia posibilita a nuestro país abastecer al vecino del norte con 245.000 galones de gasolina y diésel. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El ingreso promedio familiar a junio de 2012 cubre el 93% de la canasta básica. El Parque La Perla en Lago Agrio es uno de los sitios recreativos más importantes de la región amazónica. Los amantes de la naturaleza y los deportes extremos encuentran allí varias opciones para visitarlo. Es el silbido alegre de los pájaros, el volar de una hoja al viento, es el aullar de los monos, es en definitiva el concierto de flora y fauna que se hace presente en el Parque Perla, en Lago Agrio. Son 110 hectáreas de bosque intocado por los humanos. De pronto, ante los ojos vivaces del turista, se adentran ilimitadamente ante un espeso bosque y allí, entre tanto verdor de inmensos árboles, una transparente laguna, con aguas mansas que invitan a ser surcadas, mientras un celoso sol se esconde entre inmaculadas nubes. Me parece que por las dimensiones de la selva que está rodeada y sus aguas que son naturales, y justamente es una laguna artificial. Esto es único. Un cálido viento besa sutilmente al fugaz visitante, mientras un conjunto de extraños peces vigilan el remar de frágiles botes. El turista aventurero encontró en el canopy su preciada distracción, y en medio de una húmeda vegetación pequeños insectos pugnan por ser fotografiados. Es el encanto de este bello lugar, admirado por quienes llegan a conocerlo. Que tiene una bonita panorámica para visitarlo, conocerlo. Los que no lo conocen, yo por segunda vez estoy aquí en el Parque Perla.
Para visitarlo, debe invertir todo un día. Y son varias las opciones que tiene el turista para llegar aquí. Ciclopaseos, canopy, caminatas y canotaje, a más de respirar aire puro. Y lo más importante, hacerlo en familia. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. Una misión de 90 miembros de las Fuerzas Armadas viajaron a Haití para apoyar la reconstrucción de ese país azotado por el terremoto del 2010. Haití recibe un nuevo contingente de ayuda humanitaria. 90 miembros de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas partieron con destino a ese país antillano para continuar cumpliendo con el compromiso adquirido con la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, de rehabilitar Haití tras el terremoto ocurrido en el 2010. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública destacó el servicio del portal de compras públicas que agiliza y transparenta los procesos contractuales del Estado. Pero sobre todo, que se pueda ver las actuaciones de los funcionarios públicos, las actuaciones de los proveedores, las actuaciones de todos aquellos que intervienen en el sistema de compras públicas en tiempo real. Más buenas noticias. Como nunca antes, cerca de 75,000 personas dedicadas al servicio doméstico perciben una remuneración digna y afiliación a la seguridad social. La Sociedad Interamericana de Prensa arremetió sus ataques contra los gobiernos progresistas de América Latina. Estas noticias y otras de la región en el siguiente resumen internacional. El Consejo Nacional Electoral venezolano aprobó el programa para las próximas elecciones a realizarse dentro de 30 días. Las postulaciones de los candidatos ya iniciaron. En la segunda jornada de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, se realizaron fuertes ataques a los gobiernos de América Latina y a leyes votadas por amplia mayoría en los países de la región. Varias protestas se realizaron en España para rechazar la corrupción y los recortes en el presupuesto. Estas manifestaciones han sido convocadas por más de 300 organizaciones sociales. Nicolás Maduro asumió la presidencia encargada de Venezuela y juró proteger y seguir con la ruta del socialismo que marcó el mandatario Hugo Chávez. Una vez asumido el cargo, Maduro designó como vicepresidente del país al ministro de Ciencia y Tecnología. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. De esta manera concluye El Ciudadano al Día. Como de costumbre, les invitamos a que nos sigan con el entrevistado de hoy. Les agradezco por acompañarnos y les espero mañana en una nueva edición. Mediante decreto ejecutivo 1438, el Gobierno Nacional fijó una lista de precios referenciales a varios productos alimenticios, 46 en total. Y es por eso que hoy aquí en el Estudio 51 mantendremos un diálogo abierto con la subsecretaria de Comercialización del Ministerio de Agricultura, Carol Chejab, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por atender este llamado de El Ciudadano. ¿Cómo se hizo el proceso para llegar a este decreto, para la fijación de estos precios referenciales, subsecretaria, para que toda la gente conozca precisamente cómo es que se ha fijado estos precios referenciales? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. La idea de este decreto y el objetivo básico es tratar de controlar el proceso de especulación de los precios que se dan en los diferentes mercados del país. No es la idea del decreto ejecutivo el tema de una fijación de precios, porque indudablemente que el tema de fijación tiene un impacto directo en los precios, sobre todo en el productor agropecuario. Es todo un proceso se ha cumplido con lo inicial, que es el decreto ejecutivo. Ahora, ¿en qué parte estamos? ¿Qué se está haciendo? Bueno, actualmente aquellos ministerios que somos parte del proceso de implementación hemos conformado un comité interinstitucional con la finalidad de definir los principales elementos de implementación de este decreto. Hablemos de la realidad de cada producto.
Por ejemplo, nosotros en cada uno de los productos tenemos varios mercados. Entonces tenemos que definir cuáles son los mercados que se va a trabajar en cada uno de los productos en función de la información disponible. Como usted sabe, también tenemos diversas variedades dentro de un mismo producto. Nuevamente, tenemos que en cada uno de los productos ir definiendo cuáles son las variedades que más se consumen a nivel del país, sobre las cuales tenemos mayor información y sobre las cuales tenemos que trabajar. Un tercer elemento importante y que se debe considerar es que estamos hablando de precios de referencia. En ese sentido vamos a trabajar en unas franjas de precios, las cuales se van a determinar estadísticamente en función de la realidad y del comportamiento de los precios de meses anteriores, considerando indudablemente el tema de la estacionalidad, porque uno de los elementos fundamentales y que diferencia los productos agropecuarios y sobre todo los de primera necesidad del resto de productos que hacen parte de la canasta familiar es el tema de la estacionalidad. Precisamente, aclaremos un poco más para que los ciudadanos conozcan, los productores también, ¿a qué se refiere esto de precios referenciales? Esto de la banda quiere decir que hay un mínimo y un máximo en la referencia de los precios que ustedes han colocado. Sí, justamente dentro del Comité Interinstitucional se está definiendo esta franja que, como les decía, se obtendrá estadísticamente y que servirá para que los intendentes, en función de esta, puedan tener un control aleatorio en los diversos mercados que se va a definir. Es decir, no son precios fijos, estos los que el Ministerio de Agricultura va a colocar al momento según el decreto. No, son precios de referencia que servirán como para que los intendentes puedan hacer un control en cada uno de los mercados. Si ejemplificamos y tomamos como ejemplo, valga la redundancia, al pollo entero, que es uno de los productos que está dentro de estos 46 que señala el decreto. Ejemplificamos y si decimos que va a costar un pollo entero entre un mínimo de $10 a un máximo de $20, cifras que me estoy inventando en este momento, no se puede pasar de ese máximo. En el precio los productores y quienes van a enviar al mercado este producto? Bueno, cuando hablamos de mayorista no hablamos del productor. Lo que se va a controlar es el precio del intermediario, más allá del precio al productor. Indudablemente otro tema adicional que hay que tomar en cuenta es que se va a iniciar con algunos productos. No vamos a iniciar con los 46 productos porque la disponibilidad de información no la tenemos para todos los mercados y para todos los productos. Y adicionalmente un tema que hay que tener muy en cuenta es que nosotros no podemos establecer una franja solamente para todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos diversos comportamientos en los diferentes mercados. No podemos comparar el precio que tenemos en la zona de producción, por ejemplo, en la zona de papas del Carchi, con el precio en Zamora Chinchipe, porque indudablemente hay costos adicionales que hay que considerar. Por eso lo que se está definiendo dentro de este comité interinstitucional son las diferentes franjas en los diferentes mercados. Ahora, ¿cuál es la respuesta que ustedes van recibiendo por parte de productores y no sé si ya de consumidores al momento o todavía no llegan a esa etapa? Bueno, existe una preocupación sobre todo del sector productor de que esto implique que si ellos piensan que es un precio fijo y que esto lo que puede traer como consecuencia es que el comerciante para mantener este precio le va a bajar el precio al productor y mantiene su margen de comercialización. Pero como lo hemos expresado nuevamente aquí en esta conversación con ustedes, son precios de referencia, justamente porque la idea no es afectar al precio al productor, sobre todo cuando en muchos de los productos agropecuarios existe un precio oficial de compra a los productores.
Entonces, ¿durante qué tiempo vamos a tener estos precios de referencia? Bueno, estos precios de referencia, y como lo dice el decreto, van variando en función del comportamiento de los precios de los últimos 30 días. Ya, es decir que es indefinido. Exactamente. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es el objetivo? Es frenar la especulación de todo este decreto. Pero, ¿cuáles son los otros objetivos que tiene precisamente, aparte de aquello de frenar la especulación? Bueno, al frenar usted la especulación, lo que hace es que busca nuevos mecanismos para un proceso de articulación entre los productores y los consumidores finales. Llámese ferias, por ejemplo, llámese procesos de contratos de compra directas entre el productor y la industria o la agroindustria, por ejemplo, y entre el productor y el consumidor, que de alguna manera reduzcan estos márgenes de comercialización que pueden estar afectando tanto al productor, porque no le están pagando el precio de acuerdo a sus costos de producción, o al consumidor cuando estamos hablando de un proceso especulativo. Ahora, siempre se ha hablado que este proceso especulativo se da no en el productor y tampoco al final en quien vende su producto al consumidor, sino en los intermediarios. Justamente en función de la realidad de cada producto, el proceso de intermediación es diferente. No per se el tema de intermediación es malo, porque en muchos casos se requiere ese proceso de intermediación, pero lo que se trata de resolver a través de este decreto es esa intermediación que causa un proceso de especulación. Ahora, se ha levantado una ola de rumores al momento. Usted ya ha manifestado la gran preocupación por parte de los productores, pero ¿cómo vamos a calmar esta ola de rumores en las etapas del proceso que están manteniendo hasta el momento? Bueno, justamente lo que queremos es, después de que este comité interinstitucional define los lineamientos básicos de implementación, hacer un proceso de socialización, tanto desde el punto de vista de los intendentes que van a hacer el control y que ya lo han venido haciendo. Simplemente lo que estamos transparentando a través de este decreto es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industrias de que entreguen información continua a los mercados para que se sepa cómo está el comportamiento de los precios. Y también ese esquema de socialización va a ser dirigido a los productores y a los comerciantes para frenar esta incertidumbre que se ha generado por el decreto. ¿En qué tiempo podremos tener ya estos precios referenciales, ya que la ciudadanía pueda conocer aquellos y cómo se va a hacer precisamente para que la ciudadanía los conozca? Bueno, justamente de acuerdo a lo establecido con el decreto, estos tienen que ser publicados. Y el Ministerio de Agricultura, de Industrias, cuentan con una página web donde en primera instancia se publicarán estos precios. Esperamos que para la primera semana de abril ya esté este proceso implementado en campo. Pero adicionalmente, este decreto nos ha dado la oportunidad de trabajar conjuntamente con los municipios, que son los que manejan los mercados mayoristas, para generar un proceso de información a los actores de cada una de las cadenas productivas dentro del mercado mayorista y donde puedan conocer cuáles son los precios de los productos que se dan diariamente. Y eso también, la llegada del productor al mercado le permite saber a cuánto se está negociando cada uno de esos productos. ¿El control va a ser exclusivamente en campo de las intendencias de policía? Eso es lo que manda el decreto ejecutivo. Ajá. El Ministerio de Agricultura, una vez que ya fije los precios referenciales, en lo posterior es el coordinador que se lleve a cabo todas las acciones para cumplir con el objetivo. El Ministerio de Agricultura tiene la obligación en el decreto de entregar la información de los precios de referencia que van cambiando continuamente en función de la media móvil que se ha establecido, de la mediana móvil que se ha establecido en el decreto. ¿Existe alguna posibilidad que este listado de 46 productos se extienda o solo con los que establece el decreto? O sea, los que establece el decreto, y como le digo, en una primera etapa no serán los 46 productos, sino en base a la realidad
de lo que sucede en un mercado mayorista, se comenzará por aquellos productos de los que se dispone información y aquellos que se comercializan a través de dicho mercado mayorista. Entonces, subsecretaria, hay que manifestarle a la ciudadanía que mantenga la tranquilidad, a los productores que mantengan la tranquilidad, que lo único que se quiere es normar y precisamente evitar la especulación. ¿Cómo más se le dice a la ciudadanía que confíe en que el Ministerio de Agricultura está realizando las cosas de una manera eficaz? Bueno, justamente creo que la obligación del Ministerio de Agricultura ha sido siempre trabajar de la mano con el agricultor, con el productor. En ese sentido, lo que nosotros queremos de alguna forma es que los productores no se vean afectados por procesos de especulación dentro del mayorista y que ellos sigan trabajando y podamos a través de este tipo de control de la especulación garantizar que los agricultores reciban sus precios. Le agradecemos mucho, subsecretaria, por la información que nos ha dado al ciudadano. Muchas gracias. Muy amable también a la subsecretaria de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Carol Chehab. Ella nos ha indicado todo el proceso que se está cumpliendo con la fijación de precios referenciales en productos fijados ya a través o indicados a través del decreto ejecutivo sancionado por el presidente de la República. En una ocasión posterior tendremos la oportunidad de seguir conversando con funcionarios aquí en este diálogo abierto en el Estudio 51. Hasta entonces.